Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, y me acompaña la hermana Olga Lidia y la hermana Sayán Yamilet. Le invitamos para orar esta hora. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este privilegio, Señor. Te suplicamos que en tu misericordia, Señor, y en tu amor, en tu bondad, Señor, nos ayudes a compartir tu palabra. Tú sabes, Dios mío, que necesitamos tu ayuda. Necesito, Señor, que estés conmigo esta noche y que tus hijos, tus hijas puedan conectarse, Señor, puedan escuchar tu bendita palabra y podamos atenderla, podamos asimilarla, podamos aprender de ti, Señor. Muchas gracias. Amén. Bien, mis hermanos, hemos estado hablando acerca de este tema de el labrador espiritual y nos hemos basado en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 4 al verso 6 para dar hablar acerca de las 3 etapas espirituales que hay en estos versos. La etapa de soldado, la etapa de atleta, la etapa del labrador. Estamos hablando de espiritualmente, ¿verdad? Entonces la Biblia dice en 2 de Timoteo 2:6, el labrador, o sea, el agricultor, el campesino, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, hay 3 etapas que se mencionan acá y solamente las voy a enumerar. Gracias. Voy a enumerarlas aquí. Encontramos la etapa del labrador, ese es el nivel atrio, la etapa de atleta y la etapa de soldado. Son los 3 niveles espirituales. Ninguno es individual, sino que están conectados uno con el otro. Es decir, primero debemos ser labradores. No podemos ser atletas si no somos labradores primeros. Y no podemos ser atletas sin ser labradores. A ver si me explico. Es decir, el que es labrador debe avanzar a atleta y a soldado. Pero no puede ser soldado si antes no ha sido atleta, antes no ha sido labrador. No puede ser atleta si antes no ha sido labrador. Es decir, no se deja ninguno de estos niveles en ningún momento. Así que, pues, hermanos, el Señor nos ayude. Aquí lo tengo en un esquema: labrador, nivel atrio, atleta, nivel santo, y soldado, nivel santísimo. No sé si nosotros creemos, hermanos, en esta doctrina, en esta enseñanza, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, una de mis preocupaciones, digámosle así, o de mis afanes, o de mi deseo, hermanos, y que están dentro de mi oración es: Señor, llévame al lugar santísimo, como dice el canto. Llévame de tus atrios, llévame al lugar santo, y de ahí llévame al lugar santísimo. Quiero ser lo que tú quieres que yo sea. No me puedo quedar estancado en un nivel, hermanos. Entonces, mi preocupación y también la preocupación mía como pastor, al ver, hermanos, que no hay esa sed o esa hambre, hermanos, de llegar a ser mejores cada día en el Señor. Este es un buen lugar. Qué bueno que seamos labradores espirituales, pero no debemos quedarnos aquí, porque ser labrador tiene sus peligros. Debemos llegar acá al nivel de atleta, que tiene que ver con abstenerse. Y luego debemos llegar a soldados, que tiene que ver con agradar a aquel que nos tomó por soldado. En este nivel de lo que se trata es de dar fruto. Entonces, mis hermanos, vamos a comenzar con este punto. Tal vez no lo terminemos ahora, pero veamos que hay enemigos
de los labradores espirituales. Por ejemplo, la cizaña. La cizaña, hermanos, es un enemigo de los labradores espirituales. Mateo 13:24 les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Fíjese bien, sembró buena semilla. La buena semilla es la palabra de Dios. La buena semilla, hermanos, es lo que hace que seamos buenos hijos de Dios. Entonces, Mateo 13:25 dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Perdón, hermanos. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Ayer hablamos de este punto y debemos enfatizar, hermanos, que este es uno de los enemigos de los labradores espirituales. ¿Cómo entra la cizaña? Cuando se está dormido espiritualmente o cuando se está muerto espiritualmente, después de haber tenido vida en el espíritu. Cuando tenemos vida en el espíritu, cuando nacemos de nuevo, cuando nacemos del agua y del espíritu. Sin embargo, cuando la persona se duerme espiritualmente, viene el enemigo y siembra un falso grano. Ya no es una buena semilla, sino una semilla falsa, que es la que da pie a la cizaña, es decir, es una mala hierba. Y entonces se da dentro de las congregaciones hijos del malo, porque no están comiendo la buena semilla, sino que el enemigo viene y siembra cizaña. Por ejemplo, el Señor siembra la palabra y dice: debemos amarnos unos a los otros, pero viene el enemigo y dice: debemos armarnos unos contra otros, y entonces hay pleitos, hay discusiones, hay situaciones, hermanos, dentro del hogar. Eso no es lo que estamos enseñando. Eso no es lo que estamos sembrando. Lo que sembramos como predicadores, como ministros del Señor, es la buena semilla. El enemigo viene, siembra la cizaña y se va. Y entonces luego, al poco tiempo, sale la mala hierba, la maleza, y da fruto malo. Y ese es un detalle, pues, que si estamos dando fruto malo, hermanos, entonces el enemigo sembró cosas en nosotros que Dios no fue el que las sembró. Por eso dice la Biblia que toda planta que no plantó el Padre debe ser, hermanos, desarraigada. Todo lo que Dios no haya sembrado en nuestro corazón debemos quitarlo, debemos renunciar a ello, debemos cortarlo desde la raíz en el nombre poderoso de Jesucristo, por la palabra de Dios, hermanos, y también por medio del Espíritu Santo. Esto es necesario. Si hay cizaña en tu corazón, si hay mala hierba, si hay algo que te haga ser o que te induzca y te lleve a la involución, o nos lleve a la involución, a comportarnos como hijos del malo. No sé hasta aquí si usted me está entendiendo. No pretendo insultarle, ¿verdad? Porque si usted es hijo de Dios, gloria al Señor. Pero si siendo hijo de Dios estamos dando mala hierba, y fíjese, hay algo tremendo. Dice que vino el enemigo y sembró cizaña. El enemigo es Satanás. El enemigo es el adversario, pero también hay gente que es adversaria, que es hostil. Eso es lo que dice la Biblia aquí. Vino alguien que es hostil y comienza a hablarle mal de otros. Y las personas a veces aceptan aquella mala hierba, aquel falso grano. Si la buena semilla es la palabra de Dios, entonces el falso grano es la palabra del diablo. Por eso hay que reprenderlo en el nombre del Señor. Sí, la Biblia, hermanos, habla de que el Señor vendrá, dice, con una espada que sale de su boca, pero también el enemigo va a venir con una espada que se le dio.
Entonces, aquí hay pelea entre espada de Dios con espada del mal. Allá en el desierto, en el pináculo del templo, y aún desde un monte alto, Satanás, el diablo, el tentador, se presentó ante Jesucristo con una espada que no era la espada de Dios, y pretendió engañar con palabra de Dios a Jesucristo. Entonces nosotros se nos está sembrando la buena semilla, pero si estamos haciendo lo contrario de lo que se nos está enseñando, entonces no, alguien, el enemigo, en nuestro sueño espiritual, en nuestro letargo espiritual, hermanos, vino y ha sembrado algo que no es de Dios. Entonces la cizaña es un enemigo, pero la cizaña no solamente son personas, en esas personas se sembró una mala hierba, se sembró un falso grano. Y cuidado, porque podemos ser nosotros esa cizaña. Puede haber en nosotros falso grano, falsa enseñanza, una falsa práctica, una manera de conducirnos no propia de un hijo de Dios. Amén. Entonces, la esterilidad también es un enemigo de los labradores espirituales. Mateo 21:18 dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. El deseo ardiente del Señor, hermanos, es el fruto. El deseo ardiente de Dios es llegar a donde está su higuera, su iglesia, a donde está usted, y buscar en usted fruto, buscar en nosotros fruto. Ese es el deseo ardiente del Señor, encontrar fruto en nosotros. Pero a veces estamos no en el camino, sino que estamos cerca del camino. ¿Cuándo estamos cerca del camino? Cuando alguien dice: sí, yo pertenezco, llego a tal iglesia. Ha ido, no, últimamente no ha ido, pero yo soy de ahí. Esa persona está cerca del camino, no está en el camino. Y para poder dar fruto debemos estar en el camino. No podemos vivir de apariencias. Esta higuera, hermanos, estaba llena de hojas. Tenía hojas, pero no tenía fruto. Eso es apariencia. Luego de eso viene entonces la maldición. Porque todo árbol que no da fruto o no da buen fruto, hermanos, es maldecido. Entonces aquí encontramos que una higuera con hojas, hermanos, debe ya tener frutos en crecimiento. Fíjese, una higuera, hermanos, si tiene hojas, ya debe tener frutos verdes por lo menos. Pero esta higuera solamente tenía hojas, era apariencia. Es tremendo eso, por eso le decía hace unos días que el follaje, a veces el follaje que nos ponemos, hermanos, como cristianos, es solamente a veces una máscara, ¿verdad? Decir gloria a Dios y aleluya, o cantar cantos hermosos, no nos hace a nosotros, hermanos, dar fruto. Entonces, los primeros higos maduros, hermanos, fíjese que se dan a fines de mayo o a comienzos de junio. La higuera debía tener fruto, ciertamente aún no maduro, pero ya debería tener, aunque sea fruto verde. En algunos países las higueras, hermanos, tienen los higos tempranos debajo de las hojas, y los tardíos dice que tienen los frutos sobre las hojas. En este caso, las hojas eran señal de que hubiera debido existir fruto, aunque no se veían a la distancia, porque puede ser, ¿verdad?, que hay hermanos que a la distancia, digamos, no está dando fruto,
pero cuando te acercas, debajo de las hojas tienen fruto. Allá en su casa. Puede ser que en la iglesia no hagan tanto escándalo, ¿verdad? Pero en su casa, en su trabajo, con sus vecinos, son muy buenos vecinos, son muy buenas esposas, buenos esposos, buenos hijos. No sé si hasta aquí me explico. Entonces, en este caso, hermanos, las hojas eran señal de que debía haber fruto, pero no lo había. Entonces, la sentencia que vino sobre esta higuera fue motivada por la ausencia de su fruto. Entonces, hermanos, el Señor dijo, nunca más o nunca jamás nazca de ti fruto. Y es lamentable, ¿verdad?, que el Señor declare estas palabras sobre un árbol, pero más sobre un ser humano, sobre una persona que debió haber dado fruto. Decíamos hace unos momentos que una higuera con hojas debe ya tener fruto en crecimiento o será estéril. Entonces, mis hermanos, ya para este tiempo nosotros deberíamos dar fruto. Pero no estamos hablando, el fruto no solamente es traer gente a la iglesia, hermano. El fruto tiene que ver con el carácter que el Espíritu Santo produce en nosotros. El fruto tiene que ver con los hijos. El fruto tiene que ver, hermanos, con la forma de vida que llevamos. El fruto es nuestra conducta delante del Señor. Otro mal, aquí lo puse mal, hermanos. Otro enemigo de los labradores, hermanos, es la mala administración. Y esto de la mala administración tiene que ver, hermanos, cómo nosotros somos, qué tan buenos mayordomos somos de lo que recibimos de parte de Dios. Aquí vamos a ver esto, hermanos, porque Lucas 12:16 dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Mire qué tremendo que este hombre había tenido mucha producción, mucho fruto, mucho grano. Pero este hombre acaparó los frutos. Y fíjense que él fue egoísta. Hay una palabra que no la tengo acá, pero ya la vamos a ver si me la recuerdo. Lucas 12:17 dice, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Yo voy a enfatizar esto que hace este hombre, que él decía, mis frutos. Hay gente que toda la vida ha dicho mi salario, mis ingresos, pero es casado. Entonces no es de usted nada más, también es de su esposa, es para sus hijos, es para la familia, primeramente para Dios. Pero hay gente como este señor que había producido mucho, y aquí ya estamos hablando de un salario, está hablando de una producción en lo laboral, hermanos, de manera que este hombre dice, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Lucas 12:18 dice, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Fíjense, mis graneros, mis frutos, mis bienes. Es lamentable que haya gente tan egoísta, hermanos, que solo piensa en ello. Que cuando Dios está bendiciéndolo, no se acuerde de Dios, no se acuerde de su esposa, no se acuerde de sus hijos, no se acuerde de su familia, sino que son de él o de ella. Y eso es una mala administración, es un enemigo de los labradores espirituales. Fíjese, dice Lucas 12:19, y diré a mi alma. Este hombre, hermanos, era muy egocéntrico.
egoísta, posesivo, pensaba que la vida estaba, ¿cómo decirlo? La gente egocéntrica piensa que todo se centra en ellos, todo se centra en ellos, que no importa a nadie más. Y ese él decía: mi granero, mi fruto, mis bienes, mi alma. Diré a mi alma: alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate. O sea, descansa en las riquezas. Come, devora, consume, bebe. Puede ser alusión a bebidas alcohólicas o a otro tipo de bebidas. Regocíjate, es decir, ten banquetes, ten placeres terrenales. Este hombre, hermanos, cuando le llegó, porque llega un tiempo en la vida, considero yo, si estoy equivocado, perdónenme, considero yo que hay una etapa en nuestra vida en que, hermanos, llega la bendición abundante a nosotros. Hay gente que dice: no, yo en un tiempo tuve ingresos bastante. ¿Y qué los hiciste? No sé, me los gasté en mujeres, me los gasté en alcohol, me los gasté en otras cosas. Y no compraste nada para tu familia, un terreno, una casa, algo para que tuviera tu esposa, tus hijos. No. Este hombre mal administró lo que Dios le dio. Porque, hermano, lo que Dios nos da es para nuestra familia. Lucas 12:20. Pero Dios le dijo: necio, es decir, ignorante, egoísta. Hay una palabra que es egotista. Yo pensé que era la misma de egoísta, pero un egotista es alguien que se centra en sus habilidades, en su éxito, en sus logros. Cree que no necesita de nadie más. Es egotista, es incrédulo. Fíjense que la palabra necio, hermanos, la necedad es un enemigo de los labradores espirituales, hermanos. Porque si el Señor nos bendice, no debemos ser ignorantes, incrédulos. Fíjense que esa palabra, perdón, yo estoy haciendo porque la palabra necio, hermanos, es estúpido. O sea que yo podría decir hoy: hay gente estúpida. Entonces, hasta mencionándome a mí mismo. Porque Dios a mí me ha bendecido, hermanos, abundantemente, pero en un tiempo pasado, cuando tuve el dinero a manos llenas en mis bolsillos, preferí embolsármelos, guardármelos y no compartir con mi familia. Eso es algo triste, eso es ignorancia, eso es incredulidad, eso es estupidez, eso es imprudencia. Incluso la palabra necio es iletrado. Dice: necio, esta noche vienen a pedirte, vienen a exigir tu alma. Esa que iba a andar en placeres terrenales, esa que tú dijiste: mi alma no es tuya, choquito lindo, le pertenece a Dios. Y dice el Señor: y lo que has provisto, ¿de quién será? Hay una versión que dice: otro va a disfrutar de todo esto que has guardado. Pero hermano, hay una situación. Hay gente, ¿verdad?, que piensa mal y dice: ¿para qué voy a arreglar la casa? ¿Para qué voy a arreglarle los papeles a mis hijos? Ese es problema de ellos. No, ¿verdad? Porque yo conocí gente que dijo: ¿para qué le voy a componer la casa a mi esposa? Para que si yo me muero va a venir otro y se va a meter ahí, o sea que otro lo va a disfrutar. Pero eso sucede solamente, hermanos, cuando uno no es rico para con Dios. Cuando uno no toma en cuenta a Dios y centra su atención solamente en lo material, y cuando llega el fruto, la cosecha, estos labradores no saben qué hacer con esa bendición. Lucas 12:21 dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. En la Biblia al día dice: así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Entonces, hermanos,
Uno de los enemigos de la labranza espiritual, hermanos, es el egoísmo, es la mala administración. Porque si usted es bendecido, si a usted le llegó un buen trabajo, lo primero que usted debe hacer es sacar su primicia. No me va a perdonar, ¿verdad? Si alguien piensa que yo soy un promotor de dinero. No. Para los que nos conocen y llegan a la iglesia saben que nosotros no andamos diciéndole, hermano, ¿cuánto va a sembrar usted? ¿Cuánto va a dar usted? No andamos sacándole dinero a la gente, no andamos cascareando a la gente. Ministramos las ofrendas, sí, los diezmos. Y lo tengo que enseñar si usted quiere aprenderlo. Porque una cosa es que uno lo enseñe y otra es que alguien lo aprenda. ¿Me entiende? Es muy diferente, aunque van relacionados. Entonces este hombre dijo, mi, todo mío. Y al final nada fue de él. Porque el día que nos vayamos de esta tierra, hermanos, no nos llevamos nada, sino todo lo que hemos acumulado en riquezas espirituales y celestiales. Eso quiero que usted se lo anote ahí en la hermana Olga Lidia. Hermanos, el día que nosotros nos vayamos de acá, no vamos a llevarnos riquezas terrenales, materiales, aunque si el Señor nos bendice, si el Señor nos las da, las recibimos. No solo por nosotros, sino por nuestra familia, por los que vienen detrás de nosotros, para que ellos no comiencen de cero como comenzamos tal vez algunos. Aunque en el caso mío o en el caso de muchos no comenzamos de cero. Nuestros padres tal vez sí. Se esforzaron, nos dieron un estudio y luego nosotros a partir de los hombros de nuestros padres empezamos a construir, empezamos a avanzar. Por eso es importante que administremos bien lo que Dios nos da para que, hermanos, nuestros hijos y nuestros nietos, de ser posible, hermanos, no comiencen de cero y lleguen más lejos que nosotros. Amén. Yo tuve un abuelo y dos, pero ellos nunca pensaron tal vez en los nietos, o tal vez pensaron, ¿verdad? Pero no para dejar algo. Pero uno de mis abuelos tenía un buen terreno, mucho terreno, y lo empezó a vender, y lo empezó a vender, y lo empezó a vender, de manera que lo vendió todo, y se redujo a poquito. ¿Qué hizo todo ese dinero? Bueno, eso ya no me corresponde a mí, ¿verdad? Pero lo que sí quiero decirle, hermanos, es que no maladministremos lo que Dios nos da. Ahora, veamos que no solamente hay enemigos, hay aliados que el Señor nos ha dado para que seamos buenos labradores espirituales. Primero que nada, quiero hablar de los derechos del labrador. El labrador tiene derechos. Ya vimos, ¿verdad?, que el que siembra tiene derecho a disfrutar de la cosecha. Y dicho sea de paso, a veces, hermanos, nuestro salario se nos va como agua. Ni siquiera lo disfrutamos nosotros. Y yo creo, hermanos, que el primero que debe disfrutar de nuestros ingresos es Dios. Darle al Señor la primicia, el 10% que le corresponde al Señor, la ofrenda que le corresponde al Señor, y de ahí en fuera el Señor va a multiplicar todo en nosotros. Pero nosotros tenemos derechos, y aquí voy a mencionar a los ministros, hermanos. 1 Corintios 9:7, en la Biblia Dios habla hoy, dice: ¿quién que sirve como soldado corre con sus propios gastos? ¿Quién que cultiva un viñedo no come de sus uvas? ¿Quién que cuida las ovejas no toma de la leche que ordeña? Aquí está hablando de un ministro. ¿Qué ministro? ¿Qué ministro que es un soldado del Señor y que trata de agradar a Dios
con su forma de vida y que pelea la buena batalla, hermanos, paga sus propios gastos. No. ¿Qué ministro predica la palabra y habla del gozo del Señor y no disfruta de esas bendiciones que le vienen, ¿verdad?, de la viña? ¿Qué ministro, qué pastor? Porque hay un concepto equivocado en la sociedad y es un ataque, hermanos, hacia el ministerio, porque hay gente que está en contra de los diezmos y las ofrendas. Pero le voy a poner un ejemplo. Si un psicólogo da terapias, hermanos, durante 1 hora a un paciente, tiene derecho a sus honorarios. Si un doctor opera, tiene derechos a sus honorarios también. Si un profesor da clases durante 5 horas en un aula, tiene derecho a sus honorarios. Entonces, un ministro que sirve a una congregación tiene derechos también a sus honorarios. Decía alguien que los pastores son doctores. Habla un poquito fuerte ya. Alguien comentaba que los pastores son doctores del alma. La hermana Olga, si usted no lo escuchó, dice que hay pastores que son doctores. Bueno, no pastores, no que hay. Los pastores somos doctores del alma. Hermano, un pastor ora por la iglesia, un pastor se prepara para enseñar. Esto no se hace solo. Todo esto lo preparamos para la iglesia, para alimentarla, para nutrirla. Y alguien dice, no, yo no voy a dar mi diezmo. No hay problema, no lo dé. Dios va a suplir de alguna forma. Pero de eso a andar hablando mal, andar poniendo en las redes sociales, yo no creo en los diezmos, no creo en la ofrenda, usted tampoco lo haga. Hay gente que, hermanos, influenciados por el enemigo, están enseñando en contra del diezmo y de la ofrenda. Aparte de que son ignorantes, necios, tercos y, como dijimos hace rato, estúpidos, hermanos, son iletrados, gente que no estudia la Biblia, sino que la lee con propósitos de dañar la obra del Señor. Entonces, mis hermanos, hablando de eso, entonces los aliados de los labradores espirituales es la oración ferviente. La oración ferviente, hermanos. Santiago 5:17, mire, dice acá, y 18, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Pero oró fervientemente. Usted es un labrador espiritual. Somos labradores espirituales. Tenemos que orar al Señor y decirle, Señor, yo quiero que haya fruto abundante en mi vida. Necesito, Señor, que me ayudes para que venga la lluvia temprana o la lluvia tardía a mi vida y yo pueda dar fruto, Señor. Pero tengo que orar fervientemente, hermanos. Porque sí, puede ser que usted diga, no, ya, hermano, a mí, ya llovió en mi viña, hermano, hace tiempo, viera cómo tuve las bendiciones, pero hay lluvia temprana. Sin embargo, también la Biblia menciona que hay lluvia tardía, que Dios puede volver a derramar bendiciones sobre nosotros, porque ya hemos aprendido la lección, ya hemos aprendido que, hermanos, que cometimos el error de desperdiciar, despilfarrar aquellas cosas que Dios nos dio, aquellos frutos que el Señor nos había dado para nosotros, para nuestra familia. Yo le pido al Señor que tenga misericordia, que me dé otra oportunidad, que reprenda toda maldición financiera, material de mi vida.
y que me bendiga, porque yo quiero que mi esposa esté bien. Yo quiero que mis hijos tengan lo que yo no tuve. Que mis nietos, aun cuando yo no sea el principal responsable de su futuro, mis nietos puedan tener un futuro. Porque eso dice la Biblia. El justo hace preparativos para sus hijos y aún dice para los nietos. Eso es lo que dice la Biblia. Ya eso lo hemos enseñado en alguna ocasión. Entonces, otro de los aliados de los labradores es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, mire cómo dice Gálatas 5:22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Lo que el Espíritu Santo produce en nosotros. La Biblia, Dios habla hoy y dice, en cambio, lo que el Espíritu produce es. La Biblia Castilian dice, en cambio, cuando el Espíritu Santo dirige nuestra vida, produce en nosotros, que produce fruto, un carácter agradable, un carácter de acuerdo al Dios que le servimos. Porque si yo digo que dentro de mí mora el Espíritu Santo, que dentro de mí habita el Espíritu Santo, lo que se produzca en mi vida es producido por el Espíritu Santo. Y entonces en mí hay amor. Estoy gozoso. Aun cuando tenga problemas, tengo paz. Busco la paz. Soy paciente. Tengo benignidad, no malignidad. Tengo bondad, mansedumbre. Y mansedumbre no es mensedumbre, hermano. Porque hay gente que dice, no, tienes que ser manso, tienes que ser mansa. Le dice, y ellos no lo son. Solamente porque quieren manipular. Quieren pararse encima de otros. Y argumentan esto. Pero la mansedumbre, hermanos, no es debilidad. Mansedumbre es fuerza controlada. Templanza. Bueno, vamos a Efesios 5:9. También otro fruto, y esto lo produce el Espíritu Santo. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Este fruto lo produce el Espíritu Santo. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Así que, mis hermanos, aquí hay abundancia de fruto, pero ese fruto es producido por el Espíritu Santo. Filipenses 1:11 dice, lleno de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Santiago 3:18, voy un poquito rápido, discúlpeme, pero es que quiero dejarle estos versos. Santiago 3:18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz, para aquellos que hacen la paz. ¿Usted quiere paz? Haga la paz. A los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará dándoles paz y justicia. Pero usted busque la paz. Eso lo dice la Biblia en lenguaje sencillo. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice, aquellos que promueven la paz por medios pacíficos están sembrando una cosecha de justicia. Y esto lo hace el Espíritu Santo, hermanos. Si usted y yo decimos que el Espíritu Santo está en nosotros, demos este tipo de frutos. Y yo creo que por aquí nos vamos a ir quedando ya para terminar, hermanos. Todavía me faltan unos minutos. La predestinación. ¿Eso qué tiene que ver, hermano, con los frutos? Bueno, la Biblia dice lo siguiente. Juan 15:16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Fíjense,
La predestinación, hermanos, nosotros somos predestinados para dar buenos frutos. Hemos sido elegidos por el Señor en nuestra preexistencia para que viniésemos a esta tierra, hermanos, y nosotros lleváramos fruto, pero un fruto que permanezca. No somos llamados para llevar fruto ahorita sí, mañana no. Pasado mañana sí y luego no. La otra semana no, el mes que viene sí y el otro mes no. No. El Señor nos eligió, hermanos, a nosotros en nuestra preexistencia. Nos eligió. Estábamos predestinados para dar frutos. Somos predestinados para ser salvos. Pero no descuide la salvación. Porque ¿cómo escaparemos nosotros si tenemos en poco una salvación tan grande? Somos predestinados para ser salvos, amén. Pero somos predestinados también para que llevemos fruto. Y esa predestinación, hermanos, nos lleva a darnos una garantía de nuestra oración. Porque dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero hay que dar fruto, hermano. Hay que creer la palabra. Sí, porque yo estoy hablando esto y tal vez alguien diga, eso no es así, eso no. Ok, pues no lo crea, ¿verdad? No lo acepta. Pues usted sabe que la palabra del Señor se recibe por la fe. Otro de los aliados, hermanos nuestros, es la santificación. La palabra de Dios nos santifica. El pecado, hermanos, no dejó frutos. Cuando vivíamos en el mundo, todo lo que hicimos mal, hermanos, no nos dejó ningún resultado benéfico. Por eso dice Romanos 6:21, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. A mí me avergüenza, hermano, muchas cosas de mi vida pasada. Ahora hay gente que se ufana y se sienten, no sé, contentos por lo que fueron o por lo que hicieron en su vida. Pero la verdad, hermanos, a mí me da vergüenza haber perdido tiempo, dinero, esfuerzo o fuerzas. Eso no me dejó ningún fruto. Pero la santificación, Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Entonces la santificación, la pureza, la santidad, la consagración, hermanos, es un fruto que debemos nosotros asimilar, retomar. Debemos consagrarnos, santificarnos, purificarnos, vivir en santidad, porque eso nos va a llevar como fin, a nuestra meta, a la vida eterna. Así que este es uno de los aliados nuestros, consagrarnos. El Señor me hablaba estos días allá en donde estuvimos, en estas actividades, y me decía, si te mantienes en mi pacto, o vengo a hacer un pacto contigo, el pacto con Abraham, quiero que te consagres, que vivas consagrado, que vivas en pureza, que vivas en santidad, que te santifiques. Hermano, esto es necesario. Otro de los aliados de un labrador es la ofrenda, hermano. Parece nada, pero la ofrenda es importante delante del Señor. La ofrenda de Caín, hermano, no fue aceptada, pero la de Abel fue agradable delante de Dios. La ofrenda es algo que muy poco se le da la importancia, porque piensan que se está pidiendo dinero, pero la verdad, Nadab y Abiú, cuando presentaron, hermanos, ofrenda que era desagradable a Dios, murieron en el altar. Los hijos de Elí, Dios los quería matar porque no respetaban el momento de las ofrendas.
Para ellos menospreciaban las ofrendas. Ananías y Zafira murieron, hermanos, a causa de una ofrenda mal dada. Romanos 15, 26 al 28 dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de los materiales. Es decir, ellos han compartido lo espiritual, no es gran cosa compartir lo material. ¿Sí? Así que cuando haya concluido esto, dice el apóstol Pablo, y les haya entregado este fruto, es decir, la ofrenda que ustedes han enviado, pasaré entre vosotros rumbo a España. Entonces, estos hermanos de Macedonia y de Acaya, hermanos, a pesar de que ellos no tenían las condiciones económicas propicias, o sea, no tenían grandes cantidades de dinero, no eran ricos económicamente, sacaron fuerzas de flaqueza, hermanos, y enviaron ofrenda para los hermanos que tenían necesidad en Jerusalén. Dieron más allá de sus fuerzas. Entonces, la ofrenda, hermanos, ayuda, fertiliza el terreno para que podamos nosotros recibir frutos. Nosotros deberíamos ser sembradores. Estos hermanos eran sembradores, estaban ayudando a hermanos que necesitaban. Paso rápidamente a este punto a ver si logramos avanzar. Todavía me faltan algunos. La disciplina. Fíjese que la disciplina, hermanos, es necesaria para nuestra vida. Hebreos 12:11 dice: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. La disciplina duele, hermano. Antes era un poquito más fuerte la disciplina, ¿verdad? Los castigos que nos daban. Ahora parece como que el gobierno, hermanos, está ayudando a que las nuevas generaciones crezcan con la, ¿cómo decirlo?, al garete, ¿verdad? Porque ya un padre ya no puede castigar a su hijo físicamente. Si el hijo lo llega a demandar, eso va a ser un problemón. Pero la disciplina, hermanos, dice la Biblia que al momento de recibirla no parece agradable, sino penosa. Sin embargo, dice, después produce una cosecha, un fruto, una cosecha de justicia y de paz. Ese niño, esa niña va a aprender lo que es justo, va a aprender a hacer lo recto, lo correcto, y va a vivir en paz, va a buscar la paz. Y dice, para quienes han sido entrenados por ella. Entonces la disciplina duele, pero la disciplina es una bendición y la disciplina es benéfica para nosotros. Por eso, ¿verdad? Mi pastor dice, si pecaste contra Dios y Dios no te castigó, eso es lo peor que te puede pasar. Si Dios no te disciplina porque te comportaste de una manera equivocada, errada, mala, porque hay gente que no estamos conscientes de nuestros errores. Yo me recuerdo, y perdón, voy a mencionar algo, pero mi abuelo hacía algunas cosas que no estaban correctas. Y yo en alguna ocasión me acercaba a él y le decía, viejo, ¿por qué haces eso? Mira, deja de faltarle el respeto a las mujeres que vienen a visitarle y a traerle cosas. Y él decía, yo, hijito, yo nunca hice nada, no he hecho nada malo. O sea, no estaba consciente, o tal vez la vejez, ¿verdad? Porque se dan casos en donde la persona ya no razona, ya no sabe lo que hace. Algunos sí, pero se hacen como que no se dan cuenta. Entonces, cuando algo nos sucede mal,
las cosas no nos salen como nosotros queremos, tenemos que analizarnos primeramente, decir, ¿por qué me pasó esto? ¿Qué he hecho? Ah, ya me acordé, me comporté de esta forma, Dios me está disciplinando, Dios me está enseñando que lo que hice no es correcto. No sé si me estoy dando a entender, hermanos, pero Dios a sus hijos los disciplina, los corrige. Hay gente que dice que Dios no castiga, pero Apocalipsis dice que Dios al que ama, castiga, corrige, disciplina. Y si no lo disciplina, es porque no es hijo. Pero si fulano de tal, mira cuántas cosas hace mal y no le pasa nada malo, bueno, tal vez no sea hijo de Dios. O todavía le han dado, ¿verdad? Pita, le han dado, ¿cómo se llama? Cordel, le han dado lía, que camine a ver, pero va a llegar el momento que lo van a jalar y entonces va a venir lo bueno. No sé qué tiempo llevo, pero parece que llevo 51 minutos. Entonces, mis hermanos, la sabiduría celestial también es importante, ¿verdad? Para que nosotros demos fruto. Con esto termino. La Biblia oro en Santiago 3:17 dice, al contrario, la sabiduría que desciende de arriba debe ser honesta y llena de pudor. La sabiduría de arriba es pacífica, es modesta, es dócil, es susceptible o concorde con todo lo bueno, llena de misericordia y de excelentes frutos de buenas obras, que no se mete a juzgar y está ajena de hipocresía. Aquí hay mucho que hablar, pero solamente debo decirle, hermano, que la sabiduría que viene de parte de Dios nos ayuda a dar excelentes frutos de buenas obras. Así que, mis hermanos, con esto vamos a terminar. Este es el tiempo de la cosecha. Los nuevos convertidos son frutos del ministerio evangelístico activado en la iglesia. Los frutos deben abundar en nuestra cuenta celestial. Son puntos que no vamos a tocar. Pero, hermanos, necesitamos dar buen fruto. Necesitamos ser buenos labradores. Que el Señor nos ayude, hermano. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Bendice la vida de mis hermanos y hermanas. Padre, vengo ministrando tu palabra. Aquello que no es tuyo, quítalo. Aquel fruto o aquel grano falso, Señor, que no caiga en el corazón de mis hermanos. Pero el buen fruto, Señor, si llegue al corazón de cada uno de nosotros y podamos dar buen fruto. Yo sé que, Señor, tal vez no entendemos perfectamente lo espiritual, pero entiendo que el que siembra cosecha. Y te ruego que esta siembra que estamos haciendo, predicando tu palabra, pueda darnos una cosecha abundante. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, déjenme saludarles. Hermana Marta Elena, Dios te bendiga, Matita. Dios bendiga a la hermana Laila Ochoa Márquez. No sé si hay algún otro hermano que aquí aparecen 4, pero no me aparecen los nombres. Tal vez sea Alberto Torres, Sandy, Lisbeth, tal vez algunos otros hermanos que no tengo, no aparecen sus nombres aquí. Pero hermanas y hermanos, Dios me los bendiga. Mañana a las 6 de la tarde vamos a estar transmitiendo el tema de cambio de ley. Es muy importante que usted venga al discipulado. Es necesario que usted esté aquí. El discipulado lo llevamos aquí, sí, la hermana Sandy Lisbeth, que sea aquí, hermanos, aquí en la casa pastoral. No se quede, haga lo posible. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde, que pasen muy buenas noches y esperamos que el Señor prospere su palabra en los corazones.